De todos los que pensé que no iban a estudiar, pensé en usted. Y acá está, muy bien, habla muy bien de usted. Pero lástima que vino poca gente. Araceli, la lista la necesito para el miércoles, como mucho. ¿Tenés alguno ya o...? Sí, tengo un archivo y estoy... ¿Pero te llamaron, te dijeron ya? Sí, en el grupo sí ya. Está bien. Y más o menos... ¿Cómo? Sí, más o menos. O sea, hay una diferencia de 5 personas. Bueno, eso manejalo vos. Okay. Yo quiero que esté más o menos equilibrado, digo, más o menos. No voy a aceptar 5 y 20, no, 25. por suerte no, no, eso no. No está así. Eso no. 15 y 25, bueno, 15, claro. 20 está bien. Claro. No. Bueno, pasaron por el monolito de Cosio. Miren que yo les dije, es una especie de santuario. Hay que tocar la foto de Cosio. Antes del examen. Antes del examen me lo han contado muchos y muchas. Y me han dicho, doctor, me recibí y le toqué la pelada a Cosio. Y digo, bueno, muy bien. Muy bien. Así que bueno. Bueno, vamos rápidamente, chicos, chicas, a ver los últimos 2 fallos que tenemos. Y después sí les voy a dar todos los temas que ingresan para el examen. Obviamente pueden escribir en esta semana. Bueno, plenario Vignati. A mí me encanta el plenario Vignati, a pesar de que se perdió por goleada. Hola. Plenario Vignati con toda ya un poco el arsenal y la herramienta ideológica que más o menos tiene. Se van a dar cuenta de que es un hermoso, se puede hacer una seria reflexión sobre esta problemática del plenario frente a una norma jurídica que es absolutamente clara y precisa, ¿no? Como que la cesión de derechos hereditarios se debe hacer, es decir, no hay opción, se debe hacer bajo escritura pública. Y acá hay un dato muy egológico que es un dato de experiencia judicial. ¿Qué sucede cuando evidentemente hay una práctica judicial, una costumbre judicial que modifica las conductas de los jueces en el sentido de que están obligados a hacerlo vía escritura pública? ¿Cómo se debe tomar ese dato de experiencia judicial? Si es que se lo debe tomar. Porque en definitiva uno puede decir, bueno, pero la ley lo dice expresamente y por lo tanto lo único que cabe es la aplicación de la misma. De tal manera que es un caso muy interesante, que yo cuando lo advertí me gustó muchísimo porque justamente y no de casualidad los votos perdedores, digamos, son todos ególogos, todos. Gurnichón, Montes de Oca, Moisés Milve, son todos ególogos. Es decir, vieron algo más que esta problemática de si se aplica o no una norma jurídica clara y precisa. Entonces, en ese sentido, es bueno el análisis, puede servir el análisis para ver cómo funciona esta dinámica judicial en el cual tenemos una norma jurídica y tenemos una práctica judicial. Y esa práctica judicial estaba reemplazando a la aplicación normativa. Ojo con esto.
Tal es así que se provoca este plenario, y ustedes saben que un plenario de la Cámara Civil porteña es simplemente al solo y único efecto de unificar la jurisprudencia, porque evidentemente había salas de la Cámara Civil porteña que decían se aplica el código y otras no, se aplica el acta judicial. ¿Cuál era este dato de experiencia judicial? Que es un dato de conducta, porque en algún momento alguno de los jueces o alguna de las partes habrá dicho, reemplazamos la escritura pública por un acta judicial. Y evidentemente hubo alguien, no sé quién, pero esta práctica duró prácticamente 15 años. Ahí habla prácticamente de 5 lustros, de 3 lustros, 15 años. Con lo cual, claro, cuando iban a la sala se originaba una jurisprudencia absolutamente discontinua o no homogénea. Entonces a mí me llamó mucho la atención la manera con la cual se argumenta de uno y otro lado, ¿no? Esta acta judicial se agregaba al expediente y reemplazaba a la escritura pública. Firmada obviamente por las partes, firmada por el juez, por el secretario, por todos los operadores jurídicos y reemplazaba a la escritura pública. Bueno, acá chicos y chicas tenemos que ver diversos elementos que gracias al herramental ecológico nos permite un poco develar, sacar el velo de todo el manto de algunos aspectos políticos, ideológicos, jurídicos, filosóficos, culturales incluso, porque esta es una práctica judicial así continua. Ya lo vamos a ver eso. Lo concreto es que los votos mayoritarios son muy simples. Norma jurídica, aplicación, ahí pueden ustedes aplicar cualquier método, puede ser el exegético, puede ser el dogmático, pero la ley es clara, la ley es precisa, no admite prácticamente una interpretación, de tal manera que no admite discusión. Sin embargo, hay algo que alteró esto. Ustedes fíjense, yo no sé si lo vieron, pero yo lo cito en mi artículo, que muchos de los votos positivos, es decir, muchos de los votos positivistas que están de acuerdo con el ámbito normativo, ni siquiera, en algunas ocasiones, ni siquiera mencionan la problemática de la práctica judicial esta que movió esta realización de este plenario. Y fíjense que los votos tal vez más interesantes para el análisis filosófico, jurídico y científico son los votos teólogos. ¿Por qué? Porque evidentemente tenían que escribir, no solo, sino que fácil hubiera sido que todos los jueces de la Cámara Civil hubieran dicho, señores, la norma es muy clara, muy precisa, no nos metamos en otra cosa, y bueno, el plenario sale de esta manera. Sin embargo, los votos ególogos algo tienen que decir. Y a mí siempre me gustó porque, evidentemente, yo tengo acá los votos de Bernengo-Prat, en fin, todos los positivistas y demás, ¿no? Burnichón y Montes de Oca son los que motorizan un poco este voto. Y fíjense cómo comienza, por ejemplo, acá lo advierten claramente la diferencia entre un voto bien positivista y un voto más ecológico. Convocado este tribunal, y yo lo menciono en mi texto, quiero que ustedes precisen perfectamente el texto que yo escribí para más o menos reiterar ese pensamiento, ¿no? Convocado este tribunal a resolver la cuestión acerca de si la escritura pública es la única forma idónea para instrumentar la cesión de derechos hereditarios, viene a revisión una realidad consolidada en la práctica judicial. Observen ustedes que no comienzan el análisis normativo. Acá no hay mención normativa, no hay nada. Hay una realidad consolidada en la práctica judicial. Es decir, hay un dato de conducta que está consolidado a través de la práctica judicial.
que dicha escritura pública puede ser sustituida por un acta judicial labrada en el expediente o por un escrito presentado en los autos y reconocido personalmente por el firmante, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes cómo comienza la argumentación egológica. Hay un dato de experiencia judicial que la tenemos que analizar, que tenemos que reflexionar ese dato de conducta. Hasta ahora no hay mención normativa ni nada por el estilo, después obviamente que sí, lo hacen más mención. Recuerden ustedes siempre que para la egología la interpretación es interpretación de conductas mediante la ley. Yo ya lo expliqué, es bueno la reiteración, pero ese mediante es una mediación nada más que lingüística, nada más que conceptual, pero lo que sí tengo que analizar y abordar, por eso yo hablo mucho de abordaje, siendo la norma jurídica la idea de una conducta, ¿cómo lo abordo? ¿Yendo al mundo normativo o yendo al mundo de la conducta? La egología apunta permanentemente al mundo de la conducta. Después sí utilizo el mundo normativo para conceptualizar esa conducta. Pero yo tengo que analizar primero esto. Entonces, ¿cuál es el dato de experiencia judicial? Es un dato de interferencias entre conductas de juez, del operador jurídico, de las partes, etcétera, etcétera. Y este es un dato de conducta, es una práctica judicial. Entonces fíjense que los argumentos que dan fundamentalmente tienen que ver con el mundo valorativo. Es excelente cómo se interrogan los jueces diciendo, bueno, ¿qué hacemos con este dato de conducta, con este dato de experiencia judicial? ¿Es justo o no es justo? Y la respuesta no tarda. Es justo porque las partes gastan menos. Ojo con este tema. Que jueces digan que las partes ganen menos es un avance casi, yo les diría, revolucionario para dejar de lado una norma jurídica. Es decir, los jueces lo que hacen es interrogarse. ¿Sirve o no sirve esto? Desde el punto de vista de la efectividad. Se plantea fundamentalmente el tema de la publicidad de los actos. Bueno, la publicidad del acto está con la agregación del escrito del acta judicial en el expediente. De tal manera que si las partes gastan menos, ergo, no pagar una escritura, bueno, en principio puede ser justa. Fíjense que es revolucionario esto, porque apartarse de una norma del Código Civil por una práctica judicial no es tan fácil. Lo que sí, obviamente, toman el mundo valorativo, el mundo axiológico. ¿Es justo? ¿No es justo? Bueno, y a partir de ahí van desarrollando toda una argumentación. Muy interesante. Fíjese, esta manera de proceder judicial responde a la notoria necesidad de asegurar la fluidez del tráfico en la circulación de bienes. Este es un dato evidentemente normativo, pero que obviamente los ególogos lo toman en cuenta. Bajo la tutela de la forma jurídicamente exigida, que de otro modo podría verse seriamente comprometido por la sucesión de incontables trabas, algunas de ellas burocráticas. Prueba cabal de ello es la escasez de precedentes jurisprudenciales que existen sobre el tema, circunstancia que a su vez revela que la cuestión siempre ha sido resuelta con un criterio jurídico práctico, la del acta judicial práctico, ceñido a la realidad y alejado de complejas fórmulas con cierto tinte académico. Esta frase me encantó. Es decir, le tira un poco a la doctrina, el tinte académico. Pero fíjense que la argumentación egológica habla de lo práctico. ¿Es práctico? Sí, es práctico. ¿Es justo? Sí, es justo. En ese orden de ideas, empíricamente puede comprobarse la inexistencia en los repertorios de jurisprudencia de juicio precoz. Si el procedimiento ha sido llevado a cabo durante decenios sin dificultades, no se alcanza a vislumbrar la razón de la exigencia de la escritura pública. Ustedes podrán estar de acuerdo o no, pero evidentemente son votos bien fundamentados, bien razonados desde el punto de vista de lo que es la práctica judicial.
Es decir, son jueces civiles que no se quedan en la mera construcción teórica y académica, sino que van y analizan y reflexionan y piensan, bueno, ¿qué pasó acá? Y lo analizan desde este punto de vista, con una herramienta filosófica, que es la teoría ecológica. Dice, si el procedimiento se ha llevado a cabo durante decenios, aparentemente lo que los jueces quieren es, ¿para qué modificar esto? Si se viene practicando durante tanto tiempo, ¿no? Con todas las secuelas que de ello derivarían para los interesados. Esto es la realización de nuevos gastos que se sumarán a los que demande a los ya de por sí gravosa tramitación del juicio sucesorio. Fíjense cómo se colocan, se involucran con el tema y se colocan en el papel de las partes. Vas a gastar menos así, sino de la otra manera gastas más. Es decir, hay una realidad de carácter social que evidentemente los jueces lo toman en cuenta. Eventualmente el pago del impuesto sucesorio son circunstancias que la interpretación no debiera dejar de considerar. Me involucro con el dato de conducta, no soy neutral, porque la mera aplicación del silogismo judicial es un ejercicio de neutralidad. No digo nada, simplemente aplico. Acá me voy involucrando de a poquito. Ustedes vieron cómo ya se habla de justicia, ya se habla del factor económico, me voy involucrando y digo, señores, en esta Argentina, y eso que es un fallo que tiene sus años, pero en esta Argentina hay que tomar en consideración algunas características de carácter social que lo hacen viable desde el punto de vista económico, jurídico, científico y filosófico. Si las partes del negocio no obtienen ningún beneficio de la exigencia formal, esto además resultará paralizante del tráfico económico, es decir, como diciendo, sigamos con esta dinámica, porque el tráfico debe seguir, obviamente, el tráfico jurídico. Bueno, en sustancia lo que está implicado en la exigencia de escritura pública es el problema de la publicidad de la sesión. Y ellos dicen, pero se agrega al expediente y queda resuelta esta problemática de la publicidad. Es decir, después cita alguna doctrina. Por otra parte, en su aspecto esencial, ustedes piensen esto, debo pensar que ya lo leyeron, ¿no? Porque, si no, no sirve todo esto. Por otra parte, en su aspecto esencial, como ocurre en la especie, en el ritualismo es un disvalor de qué valor. Es un disvalor de qué valor. Me voy del curso, chicos. Despiértense. El ritualismo es un disvalor de qué valor jurídico gaussiano. Si ustedes piensan aprobar el viernes que viene, olvídense. Porque si no saben valores jurídicos a esta altura, y yo soy muy exigente en ese sentido, lo que doy en clase lo tomo. Y esto lo di en clase. Si bien fue virtual, lo di en clase. Y ustedes tienen la clase para escucharla, aparte. Espero su respuesta. No me muevo de acá hasta que ustedes me digan el disvalor de qué valor. ¿Lo leíste o...? No, no me acuerdo más que eso. ¿Por qué no lo dijiste antes?
¿El orden es un valor jurídico? ¿De autonomía o de heteronomía? Heteronomía. ¿El ritualismo es un disvalor por exceso o por defecto? Así va a ser el examen. ¿Por? Exceso. Por exceso. Cuando hay un exceso de orden, exceso de orden. Y acá toman directamente la definición kosiana. Como ocurre en la especie, en el ritualismo hay un fenómeno de dilación que, como enseña Cosio en su teoría ecológica del derecho, aparece como una lentitud excesiva por su detallismo o como un exceso de longitud por su duración, siendo en ambos modos solo la inutilidad vital de la pérdida de tiempo. Es la mejor definición del ritualismo burocrático que encontré en mi vida. Pérdida de tiempo vital. Hacer una cola es una pérdida de tiempo vital, vital de vida. Pierdo vida. Comiencen a pensar filosóficamente, chicos, chicas, por favor. Perdón, todo esto, si bien los casos son más del lado de lo penal y civil, ¿Cómo? digo que los ejemplos son de lo penal y de lo civil, digo, pero me lleva mucho a pensar el derecho administrativo, de la cuestión del ritualismo. Y sí, por supuesto. Es pura Sobre burocracia. todo en derecho administrativo, que es una materia notablemente normativista, desde el punto de vista de los, no hablemos de los recursos administrativos, que hay que hacer un posgrado de más o menos 3 años para entenderlo. Pero claro, por supuesto, todo lo que significa una dilación en el tiempo, reitero, aparece un fenómeno de dilación que aparece como una lentitud excesiva por su detallismo o como un exceso de longitud por su duración, siendo en ambos casos solo la inutilidad vital de la pérdida de tiempo. Es excelente esta definición, lo pueden aplicar en cualquier escrito esto. Cuando un juez es ritualista, cuando un juez es burocrático, es una pérdida de tiempo vital. Por eso es un exceso de orden, como bien dice Cosio, y por eso los ególogos lo citan como diciendo: no seamos extremadamente ritualistas aplicando una norma jurídica que puede ser suplida por un acta judicial, sin violar y agraviar los derechos de nadie, porque ahí está obviamente lo del tema, si se agravia, se vulnera algún derecho, bueno, ahí tendríamos que ver, por supuesto, pero acá no se agravia a nadie. La precaución destinada a superar el riesgo, es decir, cuando las previsiones formales se multiplican innecesariamente trabando con un detallismo o una longitud tan vacuos como una máscara muerta, la espontaneidad vital que agiliza la existencia. Esto es bien ególogo, ¿no? Por supuesto, porque es una cita textual del libro de Cosio. Bueno, y fíjense cómo más o menos finaliza esto. Por supuesto que acá votó, por ejemplo, por el positivismo Alberto Bueres, que fue el decano anterior. El decano anterior. Alterini, que fue el decano anterior a Bueres. Yo no sé por qué los decanos son en general civilistas. Anteriormente era Pinto. Pinto, sí, pero también, sí, bueno, derecho público, derechos humanos, un poco. Pero Alterini, Bueres. Bueno, D'Alessio, el que me entregó el título a mí, era penalista. Integró la Cámara Federal que condenó a los comandantes. Sí, está bien. Alberto Bueres, Alterini, Zanoni, muy conocido. Teresa Esteves Brasa, bueno, por lo menos son de mi época. Durañona Iberia. Gustavo Bossert, muy conocido. Ricardo Burnichón en disidencia, ególogo. Moisés Nives, ególogo. Y Leopoldo Montes de Oca, ególogo. Así que fíjense cómo termina esto. En definitiva, dice, en el campo del ser. Ustedes advierten cómo utilizan la lingüística y la terminología filosófica. En el campo del ser. Esto no es muy usual. Como la preconiza la fórmula empleada, es preciso considerar que la escritura pública no es la única forma idónea
para instrumentar la cesión de derechos hereditarios, la fluidez del tráfico impone esta solución, máxime cuando la opuesta no garantiza ni va acompañada por un sistema de publicidad que al menos permite diferir, etc. Ante la falta de la consecuencia perseguida, la publicidad adicional a la exigencia formal carece de sentido, por lo que la respuesta negativa se hace necesaria. Y votan en contra, votan a favor de que siga el acta judicial. Chicos, chicas, en mi primer día de clases dije, y no me vengan ahora con que están cursando 4 materias porque lo que menos me interesa. Dije, comiencen a seguir esta materia del primer día porque si no se pierden. Yo el tema de la axiología jurídica lo di hace 2 semanas. Esto ya tendría que estar así masticado, pero de una forma absolutamente notable. Pueden equivocarse en alguna palabrita, pero ya tiene que estar absolutamente masticado, porque si no entendieron ustedes lo que es el ritualismo, que es un disvalor del valor orden, no entendieron lo que son los valores jurídicos en la vida de la ecología, y no entendieron que hoy es un método de interpretación según el artículo 2 del Código Civil y Comercial Unificado, principios y valores jurídicos. El que comienza a estudiar este fin de semana puede aprobar, sí, por supuesto, pero la va a pasar mal. Si no siguieron la materia día a día, día a día. Es lo único que exijo yo. Lo único que exijo. Bien, vamos ahora al fallo este de la Corte Suprema. Jiménez Elizalde, que doy por hecho que lo han leído. A ver, ¿quién lo leyó? Vamos a abrir. No, vos. ¿Cómo es tu nombre? Belén. Belén. ¿Qué dice el fallo Jiménez Elizalde contra la Comisión Médica Central del ANSES? La señora solicita que, en principio es así, ella es una mujer discapacitada, dependía de los ingresos de su padre muere y ella pide la pensión porque ella dependía económicamente de él. Van de la comisión médica en su provincia. No es un caso fácil, No, tiene mucha emoción, mucha. Bailado. No es fácil. Ella tiene, me Involúcrense, vamos. Como un 34% o algo así de discapacidad. Fue a la comisión médica, le subieron un poco el porcentaje, creo que llegó a 44, pero dicen no tienen 66, que es lo que dice la ley. ¿Para qué? Para... Fíjense en lo que es esta ley, que está dominada por los números. Sí, una discapacidad depende de si llegás. Cálculo matemático. Sí. Exactamente, Yo lo puro vi cálculo laboral, matemático. Cualquier matemático. similitud con las indemnizaciones de carácter laboral que están absolutamente tasadas. Yo pierdo un brazo, estoy tasado. Pierdo una pierna, estoy tasado. Esta es una referencia absolutamente desigual del mundo normativo, por supuesto. Tiene que haber otro sistema de tasación, por supuesto. No puede ser que, la parte de 46, 45, 47, ¿cómo es esto? La señora tenía un montón de dolencias que la dejaban prácticamente nada, no era un poquito nada más, acá lo enumeran todo. Dice, tiene una politrapía con limitación multidimensional de los miembros superiores e inferiores y de la columna vertebral. Bueno, ella tenía un 33, acá hasta 39,44, pasa a un 44 cuando la revisan. Pero, sin embargo, no llega al 66. Ella hace una queja al respecto. Fíjese, 76. 66, pero es un montón. Ella tiene todo, está prácticamente postrada, lees todo lo que tiene, hasta problemas en la vista tiene, no es que ya incluso hacer este reclamo en su provincia le fue un inconveniente muy grande, y ahora para poder hace la queja sobre esta decisión médica que no le da la pensión. Ella hace el reclamo y dice que ella tiene que venir a Buenos Aires, a la Cámara, acá que está en Capital, porque la Cámara de Seguridad Social, porque la ley dice
que los reclamos de resoluciones de la comisión médica se hacen acá. Fíjense, chicos, Ella es Salta. la ley, la racionalidad del legislador no se presume, está siempre. Siempre. No. Me obligan a ir a la capital federal. Eso es Porque racional. ella se presentó en la corte Pero de el Salta. legislador. Ella se presentó en la corte de Salta y dijeron que no podían conocer el caso y le ponen el artículo que dice que Bien. el único que puede conocer, el único que tiene competencia es la Cámara de Seguridad Social que está acá en Buenos Aires y la señora está en Salta. Ella Es decir, son ella en su 2.500, defensa creo que interpone 1.800 kilómetros, ¿no? 2.000. Sí, A una persona discapacitada. una persona ¿Eh? A una discapacitada. persona discapacitada Tendrían que tener en un país federal. delegaciones. Por eso, una cosa. Pero el legislador hizo la ley, ¿no? Entonces es racional el legislador. Y en su defensa ella había interpuesto, había un precedente que se llama Pedraza, que Sí. dice que había declarado inconstitucional un artículo que también hacía venir a la persona muy lejos de su domicilio para poder hacer la queja, pero no se lo tomaron ellos porque no era el caso exacto. No de se lo Pedraza. analoga. Claro, supuestamente no es similar, porque se trataba en ese caso de una resolución, una resolución me parece judicial y no sobre un órgano administrativo como es la comisión médica, que por eso no se lo habían aceptado en principio. Entonces por eso llega a Exacto. Corte Suprema, porque se trata sobre la inconstitucionalidad de un artículo. ¿Y la Corte qué dice? ¿Eh? ¿La Corte qué dice? La Corte primero hacen todo un análisis sobre lo que son ellos lo toman desde el acceso a la justicia, porque a la señora se le está impidiendo hacer un reclamo solo por el hecho de que ella no puede venir a litigar a Buenos Aires. Ella expresa que además de que está muy lejos, ella tiene discapacidades, además de que es muy gravoso económicamente el hecho de venir y litigar acá, porque además los tiempos se extenderían mucho más de lo que sería hacerlo. Es decir, ahí estamos en presencia del segundo nivel fenomenológico, ¿no? A ver qué pasa con esta mujer que no es discapacitada según la ley, pero que tiene Además, diversos en un inconvenientes momento que el le fallo impiden dice viajar. que en la prueba ella había adjuntado su certificado de discapacidad. Claro. ¿no? Y Entonces, fíjense los casos que hay en toda Argentina, ¿no? Este es un simple caso, pero qué cargado de así de mucha fuerza emotiva, ¿no? Porque hay que involucrarse con este tipo de casos, por supuesto. Y la Corte yo creo que lo hizo bastante bien. Esos casos habitualmente pasan. Son ¿Eh? personas discapacitadas que dependen del padre, que por X motivo tiene la pensión adherida, después para cobrar la pensión Exacto. derivada tienen que hacer Exacto. una protección. Está bien, Belén, me gustó mucho tu exposición y así en forma clara, muy precisa. Así quiero los exámenes. Pero profe, también lo que dice la Corte es, o habla del tema de las medidas de acción positiva para Sí. las personas con discapacidad. Para que quiero recordarlo un poquito con algunas, porque les quiero marcar a ustedes incluso cuestiones de práctica judicial también. Acá se ve un caso de práctica en un momento judicial. admiten que concentrarlo todo en la capital hace que que no es práctico, porque un solo tribunal tiene que conocer todos los casos de todo el país. Exactamente. O Bueno, sea, en un momento acá admiten que no es acá lo práctico dice y no expresamente, funciona. ¿no? En efecto, tal como señaló el tribunal en el mencionado expediente Pedraza, que lo mencionaste, a la excesiva distancia se suma el colapso en que se encuentra la Cámara Federal de Seguridad Social debido a la sobrecarga de expedientes que no ha podido ser conjurado hasta el presente. Mediante paralelas reflexiones puede afirmarse que el artículo tal, que pudo haber sido considerado legítimo en su origen por la especialidad del fuero, se ha tornado indefendible desde el punto de vista constitucional, con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias. Es muy ególogo. Es decir, toma en cuenta la crisis y el colapso en la que está sometido la Cámara Federal de Seguridad Social, chicos. Esto que lo diga la Corte también es muy importante porque le está pegando
a una dependencia de la seguridad social diciendo, flaco, estás absolutamente colapsada. ¿Y cómo tratás estos temas si estás colapsado? Este es un dato de experiencia judicial que obviamente la Corte no podía desdeñar, salvo que los miembros de la Corte fueran extremadamente positivistas y dijeran, no, la ley dice esto, por lo tanto tenés que litigar en Capital Federal. Independientemente del colapso de la Cámara de Seguridad Social. Si fuesen extremadamente positivistas tampoco lo admitirían desde el punto de vista del federalismo, de la Constitución. Es cierto. Por eso recalqué y enfaticé el tema de vista constitucional. Obviamente que la Corte, la palabra constitucional tiene una raigambre muy clara, ¿no? Por supuesto. Por eso que toman el caso, porque como lo que la parte plantea es que no le están permitiendo acceder a la justicia y el acceso a la justicia está en los pactos y en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Concepto de vulnerabilidad habla. Y en la vulnerabilidad extrema, que es una persona discapacitada, no solo por acceder, sino por el hecho de sus condiciones personales. Exactamente. No es razonable que personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, fíjense que acá la Corte utiliza el término no es razonable, artículo 3 del Código Civil, la razonabilidad, que personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y formulan pretensiones de carácter alimentario, este es otro tema también, que se relacionan con su subsistencia y mejor calidad de vida, se vean compelidas a acudir a tribunales que distan miles de kilómetros del lugar donde residen, debiendo a su vez afrontar los costos, porque este es otro tema de carácter económico. Y acá me gusta mucho porque habla de el acceso a la justicia, ¿no? El cual supone accesibilidad geográfica, cercanía. Este es un lindo elemento para el análisis, Técnica, disposición de defensor oficial e intérprete en caso necesario. Y arquitectónica, eliminación de barreras o impedimentos de carácter edilicio. Ven cómo la Corte maneja todo un sinfín de elementos y circunstancias del caso para decir finalmente esta norma es inconstitucional, por todos los elementos que uno viene elaborando, ¿no? Entonces, no resulta el medio adecuado, idóneo, necesario o proporcional a los derechos, intereses y valores que el Estado está llamado a proteger en la materia bajo examen. Y declaran la inconstitucionalidad del artículo 49, etcétera, etcétera. Me gustó mucho, a pesar de los que integran la Corte, pero me gustó mucho porque se involucraron, fueron a las cosas. Acá está toda la terminología, pero que no es una mera terminología fenomenológica marcadamente teórica, sino práctica. Porque ir a las cosas es involucrarse con el caso y analizarlo y analíticamente, ¿no es cierto? Caso por caso, elemento por elemento, categoría por categoría, y buscar la mejor solución posible. ¿Bien? En principio parece haber sido la declaración de inconstitucionalidad de una norma de esta naturaleza la mejor solución. En ese sentido, para que esta mujer siga litigando en Salta, donde no debió haber salido nunca. Pero me quedo también con este dato de experiencia judicial cuando la misma Corte dice, señores, ustedes están colapsados, no pueden cumplir la función que el legislador le dio. Ojo con esto. A pesar de que obviamente la Corte no es neutral en esto, ¿no? Por supuesto. Pero es bueno decirlo también. Esta Cámara no funciona. No funciona. Y si funciona, funciona mal. Esto hay que decirlo también. Por eso estas pequeñas frases, párrafos, que tienen un marcado sesgo, yo diría, revolucionario, tienen una formación filosófica, sin duda. Sin duda. No nos quedamos simplemente con la mera aplicación, sino que hay que analizarlo, pensarlo, repensarlo permanentemente. ¿Cuál es la mejor solución? Parece una solución de sentido común esto, pero hay que formalizarlo, hay que argumentarlo. Pero la ley decía otra cosa, por eso terminó en Corte Suprema. Exacto.
Bueno, yo creo que obviamente el único más o menos que filosófico, bueno, acá todavía estaba Hayton, pero Hayton ha sido objeto de adecuado tratamiento del dictamen. Hayton no se mete demasiado, recurre al dictamen del procurador y nada más. Me hubiera gustado que tal vez Hayton diga algo más, ¿no? Pero bueno, ya está perdida, absolutamente perdida Hayton. Está en su casita, está tranquila, jubilada, así que... pero bueno, esto para que vean entonces, chicos, la dinámica judicial, cómo se transparenta de esa manera, ¿no es cierto? Uno leyendo determinadas sentencias más o menos tiene la idea de que esta solución parece más o menos razonable, justa, y otras que no. Y tenemos esta impresión nosotros, desde el punto de vista técnico, jurídico y filosófico también. Entonces, esto es lo bueno. Y el tema es que una teoría filosófica del derecho ayuda como herramienta al operador jurídico, lo tiene que ayudar. Este fue el viejo apotegma de la década del 50, 60 y 70 de Cosio. Los jueces deben saber filosofía y filosofía del derecho, porque tienen un objeto de estudio y tienen que más o menos manejar las circunstancias del caso y los datos de conducta y los datos de experiencia judicial. Y a partir de ahí elaboro algo más razonable y más justo. Bien, chicos, chicas. Estos son los 5 fallos que nosotros vamos a ver. Ustedes pueden elegir cualquier otro, ¿no? En tanto y en cuanto lo sepan explicar, por supuesto, y lo sepan argumentar. Yo ahora voy a tomar lista porque quiero ya sacar las fotos. Yo soy muy fotogénico, y ya me olvidé un poquito porque después dejé de tomar lista. Altuve. Bueno, viniste mucho. Sí, me parece, ¿no? ¿Tuviste la clase anterior? La anterior no, pero sí. No me contradigas porque no me vas a ganar. No estuviste la clase anterior. Bueno, la anterior no, por eso vi. Y mucho me parece que no viniste. Amaral, ¿dónde está Amaral? El brasilero. Se fue. Bueno. Arias, no te conozco la voz. Ojo, puede ser que me puedo llevar una sorpresa total y terrible en el examen, pero no te conozco la voz. ¿Quién sos, Arias, vos? ¿Presentó? Sí, por supuesto. Últimas clases, raro. ¿Eh? Últimas clases, raro presentarme ahora. Sí, bueno. Bueno. Ya nos conocemos un poquito más. Soy de Lanús. ¿Sos? De Lanús. Lanús. Sí. ¿Cerca de la estación o...? Sí, Ah. a 10 cuadras. Del lado oeste. Ah. Yo doy clases en Lanús. En la universidad. En la ULA, sí. Que me queda más lejos. En esa máquina. No se vaya, no se vaya. No estoy yendo. No se va nadie, nadie se va. Sí, Vivo con un perro, nada más. viví con un perro. Sí, con. Y. Una convivencia social. Está bien. Sí. Y trabajo en un banco. Ah, sos bancario. ¿Qué haces? Estoy en la parte de recupero judicial. Todo lo Recupero que es, judicial, deudas. Está bien. Como que organizo, administro los estudios jurídicos que Bien. alrededor del país, digamos. Bien. Bueno, muy bien. Arias. Vos sí has venido. Sí. Barreiro, Guadalupe. No bien, bueno. Briasco. Sí, vos has venido. Sí. Cantero.
Chocho. Chocho Barrios. Tampoco. No. Colman. Crespo de Nápoles. Mucho no tuvimos. Ha venido, sí, ha venido. ¿Eh? Y la de Zuna, creo que. Ah, sí, ahora me acuerdo. Sí, perfecto. Crespo de Nápoles, ¿no? Crespo de Nápoles. Bien. De Blasis. Delgado Barrios. La cantidad que ha faltado es increíble. Y yo les digo la verdad, la mitad de los que estoy nombrando no se presentan. Estopinan. Muy bien. Falachi. Increíble. Fernández. El gallito. Araceli, sí, está bien. Garibotti. Ha venido, sí, ha venido. Y aparte a vos te tengo dentro de 10 días. Y Gómez González. Vos has venido, sí. Seguiré viniendo. Sí, serio. No te escucho, pero tengo chance de participar todavía en el curso que viene. Estoy guardando. Perfecto. Sí, guardan. Le tomo la palabra, perfecto. Gómez González, bien. Hidalgo Santa Cruz. Los que se sientan allá, a ver. ¿Quién sos? Igual recién ahora, porque los sacamos más en el medio. Sí, a vos te recuerdo más que te sentaste acá. No, un poquito más al Como medio. por acá, sí. Pero a vos no estuviste. Hidalgo, ¿no? Sí, Santa Cruz. así es. Jiménez Mena. Colombo. ¿Estás estudiando? Coprio. Maluf. ¿Usted ha venido? Perfecto. Mase Almonacid. Su lugar no lo tocó nada. Novillo. Obando. Oh. Está en el segundo. Ordóñez. Usted sí. Ortega. Presente. Ortega también. Salvo el otro día no viniste, ¿no? No, un día. Panoso. Vos sos la que llega un poquito tarde, ¿no? Pisitelli. No te ubico mucho, pero... No falté ninguna clase. ¿Eh? No falté ninguna clase. Sí, estaba por decir eso, sí. Rillero. Ricardo. Muy bien, Ricardo. Si sigue así, tiene un... Sabús. Jorge. La Edad Media. Bien. Stegmuller. Terrici. Acá. Terrici. Siempre, Su cable. Valdés. Valdés.
Valle. Villanueva. Y Ayala. Ayala es la que no me llegó nada de la lista, pero supongo que vas a aparecer. Igual en el campo ¿Cómo es aparece Ayala? ¿Qué nombre? Sol. Sol. Bien. Bueno, chicos, tomen nota que vamos a ver los temas de evaluación. De acuerdo a lo que me recuerdo, ¿no? Ustedes avísenme cualquier cosita. ¿Había cerrado? Sí, pensé que no habíamos nada para Esta anotar. es la parte que más les La más interesa a jugosa. ustedes. Sí. Bueno, reitero, ¿no? Tomo todo lo que vi en clase. Hablé del deber ser, del ser, ¿se acuerdan? La pirámide, el deber ser normativo, la realidad. ¿Qué es la interpretación? Estuvimos hablando, ¿qué es la interpretación? Ustedes me siguen interpretando hasta el día de la fecha, yo voy construyendo también algunas cosas de ustedes, en fin. Nos pasamos la vida interpretando, ¿no? Y les di el ejemplo del juez, el artista, el actor, el ejecutante, las actitudes, las diferentes miradas, actitudes de ambos, ¿no? Nos pasamos la vida interpretando. Definición de interpretación tradicional y definición de interpretación ecológica. Que las di, claramente. Después estuve hablando de, bueno, Kelsen, si la interpretación es la reconstrucción de un hecho, qué es la reconstrucción, qué es el silogismo judicial, y fundamentalmente, chicos, si es un acto de conocimiento. Y para ese efecto yo recuerdo que leí el libro de Cosio, el prefacio del libro de Cosio, obviamente que lo tomo, porque ahí dice Cosio que el acto de interpretar es un acto de conocimiento, de carácter filosófico. Y hablé también del conocimiento en general, que es un conocimiento social, histórico, práctico. Esto es filosofía, y lo voy a tomar. Hablé de las teorías intencionalistas y constructivistas, las diferencias, ¿se acuerdan? Intencionalistas y constructivistas. Hablé de la diferencia de ciencia y filosofía. La ciencia es una parcela de la realidad, la filo es algo más genérico, más global. Mencioné al principio, si bien no lo voy a tomar expresamente, pero aquel que lo pueda citar y eso, hablé de un caso Castillo, que hablé de que los debates serán orales y públicos, ¿se acuerdan la discusión que tuvimos y cómo lo resolvió la Cámara Federal de Casación? Eso lo dije y lo hablé. Bueno, métodos. Obviamente, chicos, en el tema de métodos, el cuadro de concepciones interpretativas de Cosio es absolutamente obligatorio. Les digo más, el que no lo sabe se retira. Porque ese cuadro es el eje de la materia. Cuadro de concepciones interpretativas de Cosio. Ahí están todos los métodos de interpretación. Y son los métodos intelectualistas, voluntaristas, empíricos, todo. Y obviamente los métodos que voy a tomar es el gramatical, el exegético, el dogmático, Jenny, Kelsen y Cosio, por supuesto. ¿Recuerdan ustedes la importancia que le doy yo al tema histórico? Por eso Jorge habló de la Edad Media. Yo hablé un poco de la Revolución Francesa, en fin. Hay que ubicarlo. El cuadro, entonces, chicos, todo. ¿Por qué no está la teoría ecológica en el cuadro? Es una pregunta de examen. Yo ya la contesté. Bueno, artículos 1, 2 y 3, todo. Y si yo pregunto el artículo 2 del Código Civil, ustedes me tienen que decir los métodos de la legislación positiva vigente.
¿Cuáles son? Explicados. Ahí habla de la finalidad de la ley, método teleológico. Habla de los valores, habla de los tratados de derechos humanos, habla de la analogía. Es decir, hay que... Capítulo 1 de mi libro, es una introducción simplemente, ¿no? Después, fenomenología, características básicas, es lo que di en clase, nada más que eso. No pretendo que sepan la fenomenología, pero sí algunas características muy básicas. Con los casos que estuvimos viendo hoy, el ir a las cosas es un dato bien fenomenológico. Bueno, y obviamente Sartre, el pensamiento sartreano, con la síntesis que le di yo, y aparte tienen que leerlo del capítulo 2 de mi libro, que yo ahí explico qué es la fenomenología y qué es el existencialismo filosófico. Algunos me miran como diciendo, como que me da la impresión que es la primera vez que lo escuchan. En el capítulo 7 también hablo un poquito de interpretación, si lo quieren leer ahí. Sartre, Husserl. Bueno, hablé de Descartes, hablé de la realidad, cuáles son los 3 temas de la realidad. Se duda de la realidad, se acepta la realidad o se niega la realidad. Esto es bien cartesiano. El cuadro, intelectualismo, voluntarismo, bueno, teleología. ¿Recuerdan ustedes que cuando hablé de Husserl leí mi libro? Lo leí acá y lo iba explicando. Así que el tiempo existencial simplemente hice una mención práctica, digamos, pero no lo analicé con ustedes. Así que si lo quieren mencionar ustedes por alguna cuestión específica, lo pueden hacer, pero no lo voy a tomar como un tema de examen. ¿Estamos de acuerdo? Igual es fácil, ¿no? Porque yo ya les dije que el día del examen van a sufrir el tiempo existencial. Hablé de los temas de filosofía del derecho. Los 4 temas de filosofía del derecho: ontología jurídica, lógica formal, lógica trascendental y axiología jurídica. Obviamente que no me metí de lleno, ahí nos vamos a meter en la segunda parte, pero simplemente de ontología jurídica mencioné los objetos ideales, naturales, culturales, simplemente para sostener y afirmar que para Cossio el derecho es un objeto de carácter cultural. Simplemente para eso. Y como objeto cultural tiene un método que es el empírico dialéctico. Eso sí, y estuvimos hablando un poco de lo que es la dialéctica. Yo acá puse Seyhan, no sé por qué, porque salió el tema de Seyhan, ¿sí? El tema del divorcio, justo cuando íbamos a ver el tema de Hamilton. Pero no, eso no. Buenos valores, obviamente, el plexo axiológico gaussiano, todo, pero no la simple mención de los valores, sino bien explicado. Por lo menos básico, pero bien explicadito. Los 3 niveles coexistenciales, los valores de autonomía, los valores de heteronomía, cuál es el valor, cuál es el disvalor, la vuelta que hace Cossio para volver a los valores de autonomía, y en fin, y la justicia, que yo les di algunas definiciones, la mejor posibilidad existencial, desde el punto de vista político, que acá no lo vimos, no lo vamos a ver el mes que viene, dar más al que menos tiene, en fin. Definición de sentencia la dije. La sentencia es la interferencia del juez con las partes, y acá como Cossio se aparta de la esencia procesalista, ¿no? Desde el punto de vista procesal, la sentencia es la finalización de una causa. Para Cossio es la interferencia del juez con las partes. Y esto, chicos, tienen que leer muy bien mis 2 textos. El derecho como conducta, porque ahí hago la explicación lisa y llana de lo que es el método ecológico,
los dos niveles fenomenológicos y en la parte final analizo profundamente toda esta problemática de la interferencia. Con quién se interfiere, hay que leerlo bien. El que lo lee a mitad de camino no va, hay que leerlo muy bien y yo lo expliqué en clase. Y obviamente que el derecho como conducta, aproximación a un caso judicial es Vignati, de ahí voy a tomar Vignati nada más. Y los 5 fallos que vimos ahora. En realidad es muy poco. ¿No? ¿No? ¿No es mucho? Son varios puntos. Si no lo estudian en profundidad. Si quieren agrego algo más. Bueno. Bien, no se vayan todavía. Pasa, Araceli. Falta un montón, son 9 y 10. No se me vayan todavía. Tienen una semana para estudiar. Quiero buenos exámenes, porque este fue un curso lindo, interesante, participativo. Creo que se dio una buena dinámica. Quiero muy buenos exámenes. Yo soy muy exigente, pero soy de poner 10 también. El 10, el que se lo merece, sin ningún tipo de duda. Y me contesta 4 o 5 preguntas, tac, 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 tac. La definición de derecho en Cosio. Aquel que no sabe la definición de derecho de Cosio se retira, porque no entendió nada. Si no sabe, ¿no? Es una interferente, como me dijo una alumna, es una interferente entre uno y otro. No, no es así. Hay que saber explicarlo, hay que saber. Mi intención en este curso en particular fue fundamentalmente, chicos y chicas, que sepan algo de una teoría filosófica muy interesante y muy importante que les va a facilitar su trabajo incluso profesional el día de mañana. Por eso en algunas cuestiones voy a ser muy básico, pero en otras sí voy a ser exigente porque hemos hablado infinidad de temas. Los métodos de interpretación, chicos. Reitero que pueden elegir un tema para comenzar, ¿no? Por supuesto. Pero los métodos de interpretación, muy bien tiene que ser, muy bien. El método gramatical, Edad Media, todo, lo tienen que saber bien. El método exegético, porque todavía estamos en esta época histórica de la Revolución Francesa, estamos acá. Entonces hay que saberlo bien. Y fundamentalmente no quedarse en meras apreciaciones balbuceantes. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, el método gramatical es la interpretación de la palabra. Sí, ¿qué más? Hay que hablar. Tienen que hablar, chicos. Me tienen que apabullar ustedes. Apabullar. Que yo le diga, no, pará, ya está bien, ojito. Ya deja de hablar. Listos. A vos también, te digo, no, está bien, listo, no hables más. Tenés un 10, listo, ya está. Pero tienen que saber, si vienen con la lectura a mitad de camino, no les va a ir bien. Por eso tienen la posibilidad del recuperatorio. Y en el recuperatorio yo tomo todo, así, todo. Porque es un recuperatorio. Y les doy la posibilidad esa. Es decir, para el viernes 5, que es el viernes que viene, yo el miércoles a más tardar tengo que tener la lista con los alumnos que van a venir el viernes, y con los alumnos que vienen el martes. Comenzamos a las 18 horas y yo les voy a indicar en qué aula. Si no hay ningún aula, nos vemos en la sala de profesores. ¿Y en la sala de profesores ustedes la ubican? Sí. Bien. Vieron que hay un largo pasillo para ingresar a la sala de profesores. No, ahí no, porque no quiero tener problemas con el secretario académico que tiene el despacho ahí. Entonces siempre, estos profesores que toman no quiero tener problemas. Entonces, ¿conocen Bedelía? Sí. Ahí, en ese patiecito de Bedelía, frente al Salón Azul. Entonces yo salgo, los llamo y pasan de a uno, sin hacer lío, quilombo, ni nada por el estilo.
Yo soy secretario académico, no me puede decir absolutamente nada. Esto si no consigo aula. Si consigo aula, te digo, vamos a la aula. Y si veo que la cosa se pone un poco espesa en la sala de profesores, a las 8 venimos acá. Y seguimos acá. Obviamente la experiencia me indica que calculo, bueno, no sé la cantidad, pero calculo que hasta las 9:30, 10 de la noche no me voy, así que... ¿Alguna pregunta en relación a la problemática del examen? ¿Ninguna pregunta? No, con respecto a... A ver. Dijo que se podía traer algún fallo. Sí. Sí. Pero bien explicado porque yo no lo conozco. Bien explicadito. Bien. ¿Qué tema se puede elegir, doctor? Cualquiera. ¿Interpretación? Cualquiera. Eso. No le voy a dar la posibilidad de elegir un tema que no di. Cualquiera de los que dimos en clase. Obviamente que la problemática de los métodos ingresa en todo, ¿no? Por supuesto. Los métodos es el tema principal. Y la teoría ecológica con los aspectos básicos que nosotros vimos, ¿no? Por supuesto. Sí. Profe, la nota la tendremos ahí. ¿Cómo? ¿La nota la tendremos en el momento o...? La nota la tendremos en el momento. En el momento. Bueno. ¿Cómo es tu nombre? Edward. Ah, Edward, cierto. Edward, tenés un 10, listo, agarraste, vas. Ya no se firman más las notas. Bueno, yo hace rato que no firmo, así que... Los certificados de Antes firmaban, sí, las constancias de trabajo. No sé si las quieren, la constancia. ¿No? Sí, yo me pensaba El que la que... quiere, yo se la firmo. No sé si hay formularios todavía. No, es todo virtual. No, porque ¿Todo virtual? se manda por el campus. La constancia Se de... genera en el campus y te Ah, llegaría cierto, a la tenés academia. razón, Sí. tenés razón. Tenés razón. ¿Y la fecha de recuperatorio, doctor? La fecha de recuperatorio no lo tengo decidido todavía, pero aquel que se va a recuperatorio se va a entregar. Ahí sí voy a tomar seguramente en la sala de profesores, porque supongo, salvo que se vayan a recuperatorio 15, 20, entonces me tengo que replantear entonces toda mi vida académica. Pero si es 1, 2, 3, en sala de profesores lo definimos rápido. ¿Por qué estás pensando en el recuperatorio? No quiero esa cosa de dejadete, no van a ir al recuperatorio. ¿Vas a ir al recuperatorio? Yo espero que no. Ah, Me bueno. voy a dar todo. Las posibilidades están. Sí, obviamente es una posibilidad existencial, sin duda, sin duda, pero un poco más de optimismo, ¿no? ¿Por qué? Esto es un optimista nato. Sí. Bien, entonces chicos y chicas, ahora vamos a sacar la foto, pará. No, me está entrando un Ah, frío acá. está bien. Estamos matados. Ahora vamos a sacar la foto. Yo la subo hoy mismo al Facebook, a Instagram, en todos lados, y cumplo con un ritual que vengo haciendo desde hace 1000 años. ¿La suerte? ¿Eh? ¿El ritual de la suerte? No sé, para ustedes, sí, supongo que sí. No, la suerte me dijeron es la foto de Cosio. El movimiento de cosas. La foto de Cosio, sí, eso me han dicho. Bueno. Hay que probar. Y aparte, si quieren tocar al Kelsengato, bueno. Bueno, chicos, cabe simplemente 2 minutitos para la despedida, porque en definitiva, salvo aquellos alumnos que me van a seguir en Teoría Ecológica del Derecho en el segundo trimestre, el resto tal vez no los vea nunca más. Salvo en algún pasillo, no sé, alguna ceremonia de entrega del título, no sé. Cabe entonces el agradecimiento a todos y todas, en el sentido de que han elegido esta materia, me han elegido a mí, por X motivo, ¿no? Por horario, por lo que sea, pero cayeron acá. Y eso para mí es importante. El interés mío sigue siendo el mismo de siempre.
y siempre lo reitero a la finalización de cualquier curso. El espíritu crítico de todos y cada uno de ustedes. No se dejen pensar por otros, sino que piensen ustedes a sí mismos. Hagan ejercicio de su propia subjetividad, incluso en el mismo examen. Doctor, no coincido con esto. Bienvenido sea, bienvenido sea. Espíritu crítico, porque ya el abogado tiene esta carga, ¿no es cierto?, de ser muy formalista. Tengan espíritu crítico. Esta es la idea cuando yo hice esta materia en particular y cuando hice teoría ecológica en particular, ¿no es cierto? Que el alumno salga diciendo, caramba, hay una filosofía del derecho que más o menos es piola, que me ganó la cabeza, en fin, me hizo pensar, y no fue como otro tipo de materia. Eso es lo único que quiero que piensen. El espíritu crítico. Esa ha sido mi idea y sigue siendo mi idea en mi tarea docente. Nada más que eso. Obviamente, la exigencia de que ustedes sepan una materia en particular. Nada más. Así que, para los que no me van a ver, mucha suerte. La carrera sigue siendo dura, por supuesto. Van a tener fracasos, van a tener muy buenas notas también. Así que la vida es así. Y como diría Jean-Paul Sartre, la existencia nos golpea una mejilla y inmediatamente tenemos que seguir adelante. Y la vida universitaria es así. Por eso no admito, chicos, chicas, tuve 3 exámenes, no me interesa. La vida universitaria es así. Por supuesto que si alguien, cualquier interrogante o cualquier pregunta relativa a la problemática sustancial de la materia o formal de la materia, me pueden escribir en esta semana, al 1903gmail.com, y yo respondo enseguida. Cualquier duda de la materia, de un pensamiento de Coyo, lo que sea. Así que personalmente me he divertido, me gustó mucho, me sentí muy bien, porque no se crean que a veces es así. Hay cursos que no sé por qué, o no participan, acá no, por eso lo digo, y yo trato un poquito de dinamizar por lo menos la enseñanza. Así que gracias por todo. Bien, seguimos. ¿No salís en la foto? Si la saco ahora, sí, si no... Sí, la saco ahora. Sí, la saco ahora. ¿Cuándo querés que la saque? Si la saco, tengo otra materia. Bueno, anda. Listo. Bueno, a ver. Yo me voy a sentar ahí. Bueno. Y todo el resto al lado y atrás. Parado. Sentado en la segunda fila. Acá. Muy bien. Gracias. Bueno, nos vemos el viernes. Araceli y Lali. Para
Entonces decidí vos, yo lo he visto, yo digo que ya lo acabo de decir. Voy a estar hasta las 10 de la noche.